El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Se cuentan prácticamente las horas, los días, para que el próximo 29 de mayo se dé la elección de primera vuelta presidencial. En días anteriores, el candidato a la presidencia de la República, el equipo por Colombia, Federico Fico Gutiérrez, hizo presencia en esta ciudad. Y se generaron, muchísimas conclusiones y también algunas preguntas. Y referido precisamente hoy en el escenario de ser una, de los dos contendientes que marcan la punta en todas las encuestas realizadas por las famosas firmas consultoras a nivel nacional y contratadas en su gran mayoría por los grandes medios de comunicación, concentrados principalmente en la revista Semana por un lado, en el diario El Tiempo por el otro lado, pero también en la Asociación de Andiarios, que son los diarios regionales, y RCN. Esos son los grupos que están hoy contratando al Centro Nacional de Consultoría, a Yanjas, a Guarumo, entre otros, para de alguna manera ir pulsando lo que llaman los especialistas en estadística la foto del día o de la instantánea frente a la percepción y al favoritismo y a la preferencia sobre los candidatos que se tiene en este momento en esta contienda electoral. Hoy tendremos a uno de los miembros de la campaña de Fico presidente aquí en la ciudad de Palmira para analizar la propuesta por un lado, pero también entender cuál es la dinámica política que refiere a este exalcalde de Medellín, exgobernador del departamento de Antioquia, que hoy asume en el favoritismo colombiano el segundo lugar. Mi querido y bien ponderado Eli Ortega, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en Sin Tantos Cuentos. Buenas tardes, Diego, cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. Muy bien, Elio, con las muy buenas tardes, Martín Zúñiga, un hombre muy representativo de la ciudad de Palmira y que por varios años ha hecho parte, ideológico del uribismo en la ciudad de Palmira. Hoy, lógicamente, de forma coherente, pues está acompañando el proyecto de Federico Gutiérrez Fico a la presidencia. Martín, ¿por qué los palmiranos que de alguna manera tienen en el apoyo del partido de la U como gran partido que se ha sumado a Equipo por Colombia para apoyar a Fico Gutiérrez, amén de los poco más de 10.000 votos que sacó directamente Fico Gutiérrez en la pasada consulta interna del Equipo por Colombia, pueden sumarse, teniendo en cuenta que Palmira tiene 164.000 cédulas que sí votan de las 280.000 que están inscritas? Bueno, muy buenas tardes a todos los escuchas y televidentes de Sin Tantos Cuentos. Mi nombre es Martín Alonso Rodríguez Zúñiga, uribista 100%, miembro del Centro Democrático. Yo ya le hacía la distinción detrás de cámaras a mi amigo Diego Ramos, que no siempre las dos cosas son sinónimo. En el caso mío sí, soy las dos cosas. Como representante del Partido Centro Democrático estoy en el comité empresarial, cívico y político de la ciudad de Palmira de la campaña Fico Presidente. A ver, ¿por qué los palmiranos tendríamos que ver en Fico Gutiérrez una opción? Básicamente hay tres pilares fundamentales que para nosotros es un imperativo para avanzar como sociedad: la democracia, la libertad
y la institucionalidad. El fortalecimiento de la democracia, la libertad y la institucionalidad nos puede permitir avanzar en la disminución de la brecha social, en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, en el mejoramiento del tema estatutario y legal para que tengamos una seguridad jurídica que permita a la sociedad colombiana avanzar hacia los grandes retos que se nos vienen en los próximos 80 años de este siglo XXI. De esas propuestas generales, Martín Rodríguez Zúñiga, ¿cuáles ustedes consideran se aterrizan para Palmira? ¿Cuáles incluyen el desarrollo de este municipio? Bueno, a ver, todas, o sea, realmente cuando uno analiza los candidatos de provincia, los candidatos con visión de mandato de provincia, uno encuentra que sus planteamientos y sus propuestas son muy cercanas a la gente y son muy cercanos al día a día de lo que uno vive. Por decir algo, la propuesta de educación para Palmira pues es una propuesta bien interesante porque nos podría llevar a volvernos a fortalecer en ese liderazgo de universidades que en algún momento tuvimos, más de 13 universidades que pudieran dar respuesta a esa oferta académica y volver nuevamente a Palmira como la ciudad universitaria que en unos años se logró tener. El tema medioambiental para nosotros es fundamental. Realmente Palmira es responsable de gran parte de la cuenca que pues irradia de agua a Cerrito, Pradera, Florida, la misma Palmira, ¿sí? Y el cuidado de esas cuencas, el cuidado medioambiental en esas montañas, en esos páramos, el tema de la reforestación con plantas nativas para el cuidado medioambiental, es una propuesta muy interesante de nuestro próximo presidente, el presidente de la gente, Federico Gutiérrez. El tema de empleabilidad, el tema de que haya mayores oportunidades de empleo para todos los colombianos, con mejores calidades en el empleo. Ese es un tema muy acompañado de la atracción de la inversión extranjera, de la seguridad para el inversor de su capital, garantizarle al inversor una seguridad legal y tributaria que le permita realmente hacer un plan de recuperación de inversión a 30, 50, 60 años, porque sabe que aquí hay un Estado institucionalizado en la parte jurídica, tanto tributaria como legal, que le da esa seguridad a la inversión. Eso es muy importante para un país como Colombia y obviamente para poder llevar esa oportunidad de empleo que mejore la calidad de vida del ciudadano del común. El señor presidente de la República generó hoy una noticia muy importante y tiene que ver con algo que sorprendió incluso al propio ministro de Hacienda, y tiene que ver con un crecimiento en el primer trimestre del año del 8.3%, algo que no se lo esperaba absolutamente nadie. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo entender un crecimiento de ese orden cuando estamos en el peor escenario inflacionario de los últimos 20 años, superando incluso el hecho ilusorio del famoso millón de pesos de salario mínimo? Le planteo esto en razón a que este es un escenario de una incertidumbre económica muy grande. Fico Gutiérrez, ¿cómo va a afrontar precisamente una circunstancia en la que busca garantizar la institucionalidad económica de Colombia, como si es que esta fuera muy bollante, muy fuerte, frente a una realidad que hoy está pintando el señor presidente Iván Duque? Bueno, pues aquí hay dos respuestas que dar. Una, vamos a hablar del gobierno Duque. Realmente yo pienso que cuando se evalúe la gestión del presidente Duque en el tiempo, y no con la angustia electoral y no con la premura del debate electoral, sino con las estadísticas, las cifras, los resultados, yo creo que él va a salir muy bien librado ante la historia. Realmente su manejo del tema económico en la pandemia, post pandemia, ha sido muy responsable, ha sido muy ajustado. Tal vez ha sido el mejor manejo económico que se ha dado en la región y en el continente. Obvio,
nos hemos visto golpeados como todos los países de la región, como todos los países del mundo. Hemos desacelerado la economía, tuvimos decrecimiento económico en su momento, tuvimos afectación. Para nosotros hubo un tema que fue peor que el mismo, que la misma pandemia, y fue el mal llamado paro nacional, ese aprovechamiento de los grupos al margen de la ley para infiltrarse y hacer actos subversivos e ilegales en contra de los colombianos, en contra de la propiedad privada colombiana, en contra de la empresa nacional. O sea, hay gente con unos imaginarios muy grandes y entonces dicen que no, que los huevos aquí llegan de Alemania, cuando no, las avícolas están aquí en Candelaria, en Villagorgonia, y vimos como en ese mal llamado estallido social, que lo que fue una infiltración de los grupos al margen de la ley para unas tomas guerrilleras, pues tuvieron que matar los pollitos porque pues no llegaba el alimento, no había la forma de que eso llegara, e indudablemente eso nos repercutió en una inflación de una canasta familiar, porque dicen los expertos de las avícolas y demás que para poder recuperar esos animalitos que murieron en ese momento se demora más de 6, 7, 8 meses en que vuelva a haber pollitos ya como gallinas ponedoras. Entonces todas esas dificultades fueron sorteadas, digamos que con un manejo responsable de la economía. ¿Qué deja en deuda ese manejo responsable? Que hay mucha necesidad social, que hay una gran deuda social, que sí hay mucha gente muy necesitada que lastimosamente no ha podido recibir del Estado el apoyo que se quisiera, el respaldo que se quisiera. Y precisamente ahí es donde a mí me gusta mucho el discurso de Federico Gutiérrez. Dice, miren, sí, el pasado es importante, la historia es importante conocerla para no ir a cometer los errores del pasado, pero aquí hay que construir hacia futuro. Aquí hay que coger lo mejor que nos entreguen del vehículo que nos entreguen y con ese vehículo optimizarlo para poder responder. Sabemos que hay unos retos muy grandes, sabemos que hay unas deudas sociales grandes, pero manteniendo la democracia, manteniendo la libertad y fortaleciendo la institucionalidad, vamos a responderle a esa deuda social. Realmente el próximo gobierno, en el caso de mi corazón, de mi anhelo, de mi deseo, de como colombiano que quiero lo mejor para el país, indudablemente quisiera que fuera Federico Gutiérrez, y estoy seguro que con la bendición de Dios así va a ser. Independiente de eso, también soy consciente que el gobierno que llegue tiene que llegar a responder a esa deuda social. Para Martín Rodríguez Zúñiga, integrante del Centro Democrático del Partido de Gobierno, cuando Federico dice que no es el continuismo de la actual administración nacional, ¿usted difiere de esa posición? ¿Considera, por lo que ha dicho en este momento, por ejemplo, de los logros del gobierno de Duque, que sí debía declararse que algunos de esos aspectos favorables darles continuidad? Obvio, o sea, es que, vuelvo y lo repito, él lo ha dicho, miren, o sea, aquí no se trata de mirar hacia el pasado, se trata de construir hacia el futuro con lo mejor que le entregue del carro. Vamos a hacer un símil de que fuera un carro el que le fueran a pasar, ese carro se llama Colombia, de lo mejor de ese carro que le van a pasar a él, pues él va a optimizar lo mejor que ahí tenga. Él sabe que ese carro tiene una gran deuda, que es el tema social, y que ahí tiene que hacer una gran inversión. Por la razón que sea, el gobierno anterior, vuelvo y lo digo, pandemia, paro, cosas que el país no esperaba, un manejo responsable de la economía, lo llevó aquí, no pudo hacer la disminución en lo social que se hubiera querido para disminuir la brecha. Este gobierno, Federico Gutiérrez lo sabe, la tiene clara. Ahora, Federico Gutiérrez no es Centro Democrático, y él simplemente lo manifiesta con toda la sinceridad del caso, y nos lo dijo a nosotros desde el primer día, y nosotros lo tenemos claro. Nosotros estamos apoyando a un presidente apoyado por toda una coalición de partidos, ¿sí?, que representan
el tema de Federico Gutiérrez, y nosotros somos un partido más allá. No es el caso de Iván Duque, que era el candidato de nuestro partido. Entonces, en eso Federico Gutiérrez ha sido sincero con nosotros, con el país, con él mismo y con toda su coalición de amigos que lo acompañan. Y ahí es donde a mí me parece importante, porque Federico es unión, Federico unifica, Federico llama a unir el país, llama a unirnos a todos. O sea, Diego Ramos, que me conoce, pues yo creo que para los palmiranos es una grata sorpresa verme a mí en una mesa reunido con la gente de la U, cuando siempre he estado en mesas diferentes a ellos, en lo local. Y esa unificación viene desde el gobierno nacional. Eso viene desde la campaña de Federico Gutiérrez, de la necesidad de unir el país, de la necesidad de dejar de pensar en los intereses particulares, locales, partidistas, y comenzar a pensar en país, en nación, en lo que queremos mejor para los colombianos, de lado y lado. Federico lo ha dicho, en todos lados hay gente buena. Pero Martín, y de seguro que habrá gente de la izquierda buena que llegue a... Yo diría que eso es más retórica, ¿no? Desde el punto de vista de llama la atención que los partidos de gobierno, que en este momento que se han sumado, incluso alguien diría, no, pero es que el partido de la U se declaró en independencia, ¿sí? Pero generó de alguna manera una cosa muy extraña, independencia cuando le convenía y oposición con 2 o 3 de los senadores, de resto absolutamente todos hacían parte de gobierno. Y él es el candidato que une cuando las encuestas dicen totalmente lo contrario. ¿Quién está equivocado? ¿La propuesta, las encuestas? ¿Cómo toman ustedes estos ejercicios que incluso muchos de ellos, por no decir la totalidad, contratados por los medios de comunicación que están de alguna manera alinderados desde el punto de vista empresarial, porque pertenecen lógicamente en sana lógica a un sistema productivo que está en favor de Federico Gutiérrez? ¿Cómo entender entonces ese candidato que une cuando, digamos, en la práctica hay una división muy profunda con un país altamente deprimido y un país altamente productor? Miren, yo les digo que también esa mirada catastrófica del país no está clara. O sea, realmente nosotros tenemos un país productivo, soportado en gran parte. ¿No existe pobreza en Colombia? ¿No existe miseria en Colombia? ¿No existen homicidios en Colombia? ¿No existe quiebra económica en Colombia? ¿Esa es la catástrofe que usted dice que nos estamos inventando? No, yo que les digo y les digo que lo miremos con objetividad. Colombia es un país de clase media. Colombia sí tiene una pobreza creciente, una pobreza que nadie la puede ocultar, pero no tenemos los índices de miseria extrema o de pobreza extrema de otros países del continente. Tenemos una gran población en clase media, la podemos diferenciar media baja, media alta, pero tenemos todo un gran porcentaje de la población colombiana en la clase media, que son iniciativas privadas, que son empresarios, que son empleados con unos rangos de ingresos relativamente buenos, y tenemos una clase muy pequeña rica. O sea, realmente la conformación económica del país, cuando nosotros la entramos a ver, es que el país se soporta es sobre la clase media colombiana. La clase pobre pues está subsidiada, la clase extrema con más subsidios que la pobre, la clase rica está exonerada para poder generar riqueza y empleo y muchas cosas que requiere el aparato económico. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que permite que Colombia funcione como Estado y se soporte como Estado, somos los que estamos aquí sentados, y son nuestros familiares, son nuestros amigos y son nuestros vecinos, o sea, somos los que nos echamos este país en la clase media al hombro. Por eso a uno le llama la atención cuando aquí se quiere atentar contra quien mantiene el país, o sea, contra quien soporta el país.
uno nunca vio, por decir algo, digamos, a mí me daba hasta estupor ver, por decir algo, digamos, cómo el lechero no podía llegar a ciertas partes del país antes del gobierno del presidente Uribe, porque los grupos al margen de la ley no lo dejaban, pero Bavaria no tenía ningún problema en llevar su camión hasta allá. Entonces, o sea, como que, o sea, ¿a quién le han hecho el juego siempre? Cuando vimos que en las tomas guerrilleras le pusieron una bomba al Banco de Bogotá o al Banco de Colombia o al Citibank, o sea, y no diciendo pues que esto fuera una apología que el terrorismo tenía que direccionarlo hacia allá, no, pero era el banco de la Caja Agraria, que era el banco del ahorrador del sitio donde cobraba el subsidio el pobre campesino, o sea, entonces, o sea, lo mismo en la toma de esa guerrillera que se infiltraron en el mal llamado paro armado. O sea, en el paro, ¿quiénes eran las víctimas? El vecino de nosotros que tenía que ir a trabajar y decía, ay, ¿yo cómo hago para pasar? El que iba a comprar el huevo ahí en la cuadra. Pero realmente pues, los ricos de Colombia, que son bien poquitos, o sea, pues yo creo que ni cuenta de dinero, ellos ni siquiera viven en Colombia. Entonces, o sea, realmente cuando uno hace el análisis de Colombia, realmente es que Colombia tiene una conformación social y económica nada despreciable, mucho mejor de lo que, no es tan mala como nosotros nos vemos, como nosotros creemos, ni tan buena como nos la quieren pintar. O sea, tampoco es que seamos Disneylandia, pero tampoco es que estemos pues en la condición de precaria de la economía, que prácticamente, o sea, no hay forma de que esta economía sea viable. No, Colombia va por un buen camino en el tema económico. En esto del tema social, donde dice usted, Martín Rodríguez Zúñiga, hay una deuda por parte de este actual gobierno, el de Duque, frente a los colombianos. ¿Qué ve usted como propuestas de Federico Gutiérrez para superar esa deuda social con los colombianos, con las colombianas? Bueno, a ver, lo primero es que digamos que la deuda no es de Duque, o sea, seamos un poquito considerados con él, o sea, digamos que aquí hay una deuda histórica y de muchos gobiernos, pero trayendo a colación lo del manejo responsable del gobierno Duque en la economía, lo de la inversión en infraestructura, lo de la inversión en capital, lo de la cantidad de plata que se ha ahorrado, el pago oportuno de créditos y demás. Indudablemente al presidente que llegue, y ojalá sea nuestro presidente Federico Gutiérrez el que llegue, pues le va a dar una chequera un poco liberada para poder invertir recursos, porque digamos que prácticamente Duque le entrega el erario saneado, en un erario público, llamémoslo sano, ¿sí? No el más boyante, pero tampoco en una situación precaria o que esté muy afectada. Y de ahí, obviamente, viene toda la inversión social que va a poder hacer el nuevo presidente. Ahora, Federico tiene una ventaja muy grande, que no la tuvo Duque, y es que él está unificando, él está llamando, él está concertando. Entonces, mucha gente que de pronto no quiso acompañar el proceso de Duque, y sobre todo hablo de muchos capitales en el exterior, extranjeros y demás, van a llegar al país. Van a llegar al país buscando seguridad, buscando precisamente eso que es para nosotros tan valioso de vender, que es la democracia, esa libertad y esa institucionalidad. Miren, la situación del mundo hoy no es nada, digámoslo, amigable en esos tres temas. Tenemos por allá un conflicto que en cualquier momento a un loco de esos le da por hundir el botón equivocado y nos metemos aquí en la Tercera Guerra Mundial. Tenemos conflictos en la región, totalmente países desestabilizados que le apostaron a una tendencia política y hoy se encuentran en crisis política, económica y social. Casi todos los países que hoy rodean a Colombia están en crisis de gobernabilidad.
en crisis de la institucionalidad, en crisis de la democracia. Entonces Colombia es un país que va a ser muy atractivo para la inversión extranjera en la medida que nosotros logramos defender eso, porque claro, va a ser un país llamativo a la inversión extranjera, decir, entramos a Colombia. Bien, usted acaba de tocar la palabra mágica que es parte de la agenda de discusión en los últimos días a propósito de una columna que publicara tanto en redes sociales como en el diario El Tiempo la palmirana Claudia Palacios, y que tiene que ver precisamente recordando a Joseph Goebbels. No sé si la habrá leído o la habrá visto. Goebbels, claro. Exactamente. Dice, palabras más, palabras menos, que hoy tenemos por nuestro modelo, comillas, democrático en los últimos 20 años, una desinstitucionalización de nuestra propia democracia. Por ejemplo, en lo que concierne a la pérdida de los contrapesos del equilibrio democrático. El tema de las entidades que han de generar el control sobre la administración pública y ella misma. Hoy, por el tema mismo de la reelección del presidente Uribe, pues se cargó prácticamente con desaparecer los contrapoderes. Hoy mucha gente sabe, lo entiende perfectamente, no hay una institucionalidad a partir de la Constitución de 1991. ¿Cómo mantener una desinstitucionalidad que existe hoy? Al revés, se vende como si estuviéramos completamente organizados y sobre todo generando garantías que no existen para ningún lado. Sirios y troyanos en Colombia han sufrido precisamente ese desbalance en nuestra democracia. ¿Cómo decirle a la gente desde FICO que va a mantener algo que ya está desbaratado? A ver, vuelvo y les repito. O sea, podemos tener una visión catastrófica del país o podemos ver que sí hay unos grandes retos en materia institucional, pero hay que superarlos manteniendo la democracia y la libertad. Mire, con todo lo que le queramos criticar a la democracia en Colombia, lo cierto es que sirios y troyanos todos hemos podido hacer política en Colombia. Con todo lo que nosotros queramos hablar de las restricciones a la libertad, que cada día son más, ¿sí? Podemos decir que en Colombia es un país donde todavía hay libertad, donde todavía hay libertad de expresión, donde todavía hay libertad de medios, donde todavía hay libertad de empresa, ¿sí? Que se ha visto muy afectada, que está amenazada, sí, pero que hay que buscar la forma de garantizarla. Y la única forma de garantizar esa libertad y esa democracia imperfecta, porque es que no vamos a hablar de que aquí tenemos la democracia perfecta, listo, Colombia no es Disneylandia, no tenemos la democracia perfecta. Nuestra democracia tiene dificultades, tiene muchos problemas, nuestra libertad tiene amenazas y crecientes, pero la única forma de que eso se pueda garantizar es con el fortalecimiento de la institucionalidad. Tenemos que hacer una revisión, no sé si tengamos que hacer otra asamblea constituyente como el año 91, no sé si tengamos que entrar a reformar desde el Congreso algunas entidades, no sé si tengan que hacerse unas autorreformas desde otras instancias también. No sé si tengamos que tener un traspaso generacional de las personas que hoy se encuentran en esas instituciones, pero lo cierto es que hay que hacerlo y hay que mejorar esa institucionalidad, pero siempre manteniendo la democracia y libertad que nos queda, nunca restringiéndola. Una dictadura no es el camino. Hablando de democracia, desde Federico Gutiérrez, usted como integrante del Centro Democrático, como uribista, Martín Rodríguez Zúñiga, ¿qué ve de propuestas? ¿Cómo plantea Federico Gutiérrez superar estas dificultades que hoy atraviesa la democracia colombiana? Mire, para Federico Gutiérrez es claro una lectura que hacen muchos colombianos y no es la lectura de nosotros en mi partido y no es la lectura que hacemos nosotros. Para él es claro que hoy hay una polarización en el país y que es importante hoy, más que nunca, unificarnos para trabajar por un mejor país.
La primera propuesta que hace Federico Gutiérrez es que lleguen todos al otro día de las elecciones. Vamos a gobernar con todos, vamos a gobernar con Colombia, vamos a gobernar para Colombia. Pero él tiene una propuesta que a mí sí me parece muy innovadora a todas las demás, porque es que todos han hablado de gobernar con todos, pero todos siempre han planteado mandar las recetas al país desde la Casa de Nariño. Él dice: la Casa de Nariño será el recinto donde yo llegue a descansar. Mi presidencia será desde el territorio, desde la provincia. Así lo dice en la alcaldía de Medellín y así lo haré en Colombia. De cercano a la gente, cercano a las necesidades de la gente. En los primeros 4 años del presidente Uribe, que tuve la oportunidad de conocer muy bien su gobierno, yo les quiero decir que los principales insumos de gestión de éxito de su campaña eran los que se recogían en los consejos comunales. Esto va a ser muy importante. Un presidente que se recorra el país, un presidente que venga aquí a Palmira y mire las problemáticas que tiene Palmira, y no que le llegue al gobierno nacional por pedidos que lleven los congresistas de unos alcaldes amigos que tengan en la localidad. Entonces, miren que esa es una forma de invertir el fortalecimiento de la institucionalidad. Al final, los recursos llegarán igual, pero el origen de los recursos, la necesidad a satisfacer, va a salir diferente. Bien. Y va a salir desde las comunidades y desde las regiones. Perfecto. Bien, vamos a un primer corte a comerciales y ya regresamos para revisar algunas cifras de la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría a propósito de la percepción y el crecimiento y el comportamiento de Fico Gutiérrez en las diferentes regiones del país. Ya regresamos. En tantos cuentos. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿ve? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube o mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general,
Enfermedad. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube o mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Muy bien, el Centro Nacional de Consultoría acaba de emitir recientemente una última encuesta. No difiere mucho con relación a las medidas ya tanto por semana, por el tiempo, por los diferentes medios de comunicación. En este caso, el Centro Nacional de Consultoría fue contratado por una entidad privada para realizar con un agravante, y es que a diferencia de las otras encuestas que tenían en promedio un universo, o mejor, una medición entre 3.000 a 3.600 muestras, en este caso estamos hablando de más de 8.000, generando lógicamente una fiabilidad muchísimo más alta frente a la realidad o a lo que hoy podría ser precisamente la decisión de los colombianos. Entre otras cosas, aparece una pregunta que es bien, pero bien interesante, y Martín, quisiera como entremos un poco a analizar, amén o más allá un poco del tema de la preferencia lógica, ¿cierto?, de la campaña de Fico, es cómo entender esto. Y vemos aquí en esta primera pregunta que tiene que ver entre el querer y el crecer, que es la encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría para este pasado 13 de mayo, dice lo siguiente: a la pregunta, independientemente de su intención de voto, si las elecciones fueran mañana, ¿cuál candidato cree usted que ganará? Los resultados son los siguientes: Gustavo Petro 56%, Fico Gutiérrez 25%, Rodolfo Hernández 9%, Sergio Fajardo 3%, no sabe, no responde 7%. La encuestadora ha explicado que se queda solamente con los 4 favoritos o 4 primeros puestos, deja por fuera a los otros 3 candidatos que marcan por menos del 1%. Dejemos por favor allí un momento la encuesta. El resultado de la encuesta dice: Martín, ¿cómo se explica que exista una creencia porque alguien vote
en este caso Gustavo Petro 56%, pero inmediatamente a la pregunta ¿cuál candidato quiere? Una cosa es creer quién va a ganar y otra quién quiere usted que gane. Gustavo Petro baja el 41% frente al 56% de la gente que cree que va a ganar, pero la gente que quiere que gane solamente es el 41%. Sin embargo, en el caso de Fico Gutiérrez es inamovible. Del 25% que consideran los encuestados que cree que va a ganar, el mismo 25% considera o quiere que gane. ¿Cómo entender esa disparidad en los porcentajes? Bueno, yo con el tema de las encuestas quiero decir dos cosas. Lo primero, nunca he creído en las encuestas. En Colombia, en las últimas 4 o 5 elecciones que tengo en mente, en todas se han pelado, en todas han fallado las encuestadoras. Pero entrando al análisis y en ánimo de enriquecer la información, hay varias cosas que hay que considerar. Petro es un candidato que está en el conocimiento público de los colombianos. O sea, yo me atrevo a decir que hay un 98% de colombianos que saben quién es Petro. Mientras que Federico Gutiérrez, yo creo que debe estar en un 68-70% de colombianos que saben quién es Federico Gutiérrez. ¿Cuál es el reto que tiene en estos 12 días Federico Gutiérrez? Pues intentar acercarse lo más que pueda para que la gran población colombiana, por lo menos un 70-80% de los colombianos, sepan que él existe y que él es candidato a la presidencia. Ese es un tema. Entonces es una forma de explicar el por qué cuando le preguntan ¿quién cree usted que va a ganar? Pues normalmente la gente dice el más conocido, ¿sí? Y cuando dicen que Federico, pues los que ya lo conocen a Federico y que quieren que él gane. O sea, ¿quién cree que va a ganar? Obviamente los que lo conocen a él y pues creen que él puede ganar. Ahora, la segunda pregunta es muy interesante. O sea, ¿quién quiere usted que gane? Entonces hay una cantidad de gente que conoce a Petro, pero no quiere que gane. O sea, hay un porcentaje ahí importante en puntos, no sé, creo que son 10 puntos, más o menos, entre los que 15 puntos. Más o menos 15 puntos, que no es nada despreciable, que lo conoce pero no quiere que gane. Mientras que los que conocen a Fico se siguen manteniendo en que, no, pues quiere que gane Fico. O sea, los que lo conocen, entonces, realmente ese ha sido el mensaje de la campaña. Y les voy a contar una infidencia de la campaña. ¿Cuál es la tarea que nos han dicho que tenemos que hacer todos los días en el Comité Nacional, en los comités departamentales, en los comités municipales? Dar a conocer a Fico, hablar de Fico. Para nosotros, si ustedes entran a mis redes sociales o me siguen en algunos de esos temas, se dan cuenta que yo nunca hablo de los otros candidatos, no hablo sino de Fico, porque es que ese es el tema que tenemos que hacer nosotros, dar a conocer a Fico, que en Colombia se conozca a Fico, que la gente conozca la propuesta. Nosotros estamos seguros que una vez la gente conozca a Fico, el tema de favorabilidad va a ser mucho más grande. Por eso nosotros también creemos que en primera vuelta no se va a definir nada en favor de nadie y que eso nos da mucha opción de triunfo en segunda vuelta también. En ese aspecto, para seguir con el análisis de la encuesta de hacer conocer a Fico, ¿qué destaca usted de Federico Gutiérrez desde sus redes, desde su contacto con la comunidad para hacerlo conocer? Un ser humano de las mejores calidades y cualidades, un hombre de familia, un hombre clase media como cualquiera de nosotros, que ha escalado a punta de trabajo, profesión, logros profesionales importantes y hoy tiene la opción de ser presidente de la República. Federico Gutiérrez es el vecino tuyo que creció contigo, que estudió cuando vos ibas a la universidad, él también, con las mismas angustias que vos. A lo mejor un día no tenía para las copias y no tenía para almorzar, otro día no tenía para el transporte, y así salió profesional, y así llegó a la alcaldía de Medellín, hizo una excelente alcaldía, ni una sola investigación, y así le está hoy haciendo una propuesta sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de delito al país, sin rodearse de personas cuestionadas o que hayan estado al margen de la ley acompañándolo. O sea, hoy
Cuando yo veo la propuesta de Federico Gutiérrez, yo veo que es la propuesta de 42 millones de colombianos que podrían estar allí en el lugar de él. Y podría ser Diego Ramos, podría ser Helio, podría ser Martín Rodríguez, podría ser mi primo César Poveda, podría ser el vecino, los hijos de Ropoco. O sea, cualquiera. Eso lo vio Federico Gutiérrez. Cualquier colombiano, clase media, vecino de ustedes, que ha sido un buen muchacho, que no ha tenido que infringir la ley nunca, o sea, ese es Federico Gutiérrez. Nuestro compañero de mesa de trabajo, Francisco González, nos envía esta pregunta. Buenas tardes para todos, un saludo desde la zona rural de nuestro Valle del Cauca. ¿Cómo ven invitado el que los mejores publicistas de Gustavo Petro son los mismos candidatos y sus campañas, que se dedican a hacer evidente los yerros, tanto del candidato como los de su fórmula vicepresidencial? Martín. Ay, hombre, no sé, o sea, de verdad, ustedes saben que yo he estado vinculado mucho tiempo a la academia, pero yo creo que la Santiago está a punto de hacer un pronunciamiento en el tema, porque es que, no, o sea, no tengo respuesta. ¿En qué sentido, Martín? Hombre, yo no puedo entender que se tenga unas campañas a la presidencia, a la vicepresidencia, en las que no haya un tema de un órgano asesor, de alguien que le pueda advertir, mire, le hace esto antes de salir a hablar. O sea, es que pues, si entiendo la pregunta de él, es pues lo manifestado públicamente en las últimas no, cada que le abren un micrófono, yo me imagino que pues, por ahí decían en estos días que el candidato a la presidencia no pudo cumplir con unos temas por un tema estomacal que nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento, pero yo creo que es que él se pone, mejor dicho, terrible cuando le dice que está cerca de un micrófono, de una cámara, pues su fórmula vicepresidencial, porque tiene unos desaciertos que realmente pues, para un profesional no deben ser. Helio. Mire, hablando de la organización de la campaña en Palmira, ¿ustedes tienen comité municipal? Sí, claro. ¿Cuáles partidos están integrando ese comité municipal? Bueno, póngale cuidado. Hablemos primero de quiénes están en ese comité municipal. Hay amas de casa. Hay una asociación de amas de casa que ahí están. Está Pro Palmira. ¿Qué es Pro Palmira a propósito? Porque he visto unas vallas que dice Pro Palmira y me han preguntado, yo quisiera saber quiénes son y qué es Pro Palmira. Pro Palmira es una asociación de empresarios, algo muy parecido a Pro Pacífico. Okay. Unos empresarios independientes. Uno de los preceptos de Pro Palmira es no intervención en política. Pero aparecen en las vallas de Cito Gutiérrez. Más sin embargo, creería que hay un contrasentido. Sí, más sin embargo, después de muchas discusiones, aquí decidieron incursionar en política por el tema de país. O sea, es un tema de decir, no, aquí no hay forma de que no pudiéramos, o sea, tomar partido y había que hacerlo y se hizo y se va a asumir la responsabilidad por el país. ¿Listo? Pero entonces es una asociación de empresarios. Está una iniciativa ciudadana, Colombia, se me escapa ahora, Colombia Unidos, algo así. Es una iniciativa ciudadana. Están los oficiales de la reserva, del ejército y de la policía, que son diferentes a los suboficiales de la reserva, de la policía y del ejército. Están los dos. Por un lado está el regimiento Codazzi, que es la reserva de oficiales del ejército, los oficiales de la policía tienen otra cosa allí, y está Soporepal, que es la de la policía en general, de los pensionados de la policía. Están varias asociaciones campesinas representadas en un líder de estas asociaciones campesinas del territorio.
Y ahora sí entremos a ver cuáles son los partidos políticos que están allí. La U, Partido Conservador, Partido Liberal, la ASI, Justos y Libres, Mira, Colombia Justa y Libre y Centro Democrático. Ahí estamos. Siete partidos. Cuando uno tiene todas estas asociaciones y lógicamente tiene todos estos partidos y tiene en la ciudad de Palmira una votación efectiva de un poco más de 160.000 votos, uno genera, como se dice vulgarmente, la contabilidad electoral. ¿Qué aspiración tienen la campaña de Fico presidente para que en Palmira le puedan aportar a este camino para llegar al Solio de Bolívar? ¿Cuántas aproximadamente, más allá de lo que ya habíamos hablado un poco, de la votación directa de Fico a través de su, tanto de Centro Democrático como el comportamiento que se dio en la evidencia de la consulta interna de Equipo por Colombia, más la suma de los diferentes partidos que usted ha nombrado? ¿Cuál es el estimado? Bueno, digamos que nosotros de eso logremos 30.000, 40.000 votos en primera vuelta y estemos alrededor de los 60.000, 70.000 votos en segunda vuelta. ¿Usted recuerda, porque sí, no recuerdo yo, cuál fue la votación del doctor Iván Duque en la segunda vuelta aquí en Palmira? A nosotros nos fue muy mal en Palmira, ¿Sí? es que eso les iba a decir. O sea, realmente en Palmira nunca nos ha ido bien electoralmente hablando. Aquí la votación en favor del contrapeso siempre ha sido interesante revisar. La votación que sacó él en su momento cuando enfrentó a Iván Duque fue importante, incluso en Palmira perdimos, y pues en las legislativas ahora no hay forma de ocultar pues también el triunfo de ellos en el tema. Entonces, por eso te digo, si nosotros logramos crecer y bien servidos con entre 30 y 40.000 votos. Sí. Perfecto. O sea, y en 60 y 70 la gente. ¿Qué fuerzas harían que ustedes hoy sean optimistas para la segunda vuelta? Lo que les estoy diciendo, la principal fuerza es el conocimiento del candidato. O sea, nosotros... o sea, en pocas palabras, el voto de opinión. ¿Pero qué organizaciones? ¿No creen que la llegada de los liberales, la llegada de la U... ¿No están nombrados allí? Ya están. Okay. Ya están y ya ellos llegan con lo que pueden dar. ¿Qué están de...? Sí, lo que pasa es que, miren, el voto de presidencia, y no solamente en estas elecciones, sino en todas, no es el voto... no es el voto amarrado. No es el voto... Es un voto difícil para los partidos. Es un voto de opinión. Sí, usted puede ser muy de la U, usted puede ser muy disciplinado en la U, pero si usted el candidato que le seduce es el otro, no hay forma de que su jefe político lo haga votar por el que lo seduzca. Entonces, mire, no, la estrategia aquí es muy simple. Dar a conocer el candidato. Nosotros estamos seguros que los colombianos conocen a Federico Gutiérrez y votan por él. Estos 15 días, según ese es el trabajo. Entonces, en primera vuelta, con los 12 días que nos quedan, podemos llegar a entre 30 y 60.000 votos. Entre 30 y 40.000 votos. Y en segunda vuelta, ya que tenemos pues un mes más para dar a conocer el candidato, estamos entre 60 y 70.000 votos. Esa es la otra, ¿no? Recuerden que es que aquí, en estas dos diferencias, hoy la gente tiene 4 o 5 candidatos más para elegir. Al final van a quedar solo 2. Exactamente. Bien, aquí nos remite otra pregunta a Francisco González, desde el lugar donde se encuentre, no me ha dicho cuál, pero bueno. ¿Qué piensa Martín de la, comillas, rebelión liberal, donde figuras representativas de esa colectividad desatienden el llamado de César Gaviria para apoyar a Fico y por el contrario tornan hacia las filas de Gustavo Petro? ¿A qué cree que se debe ese fenómeno? Hombre, nada, son amigos muy respetables todos, grandes personas de la ciudad, no entiendo su decisión, pero la respeto. No tengo nada que decir de su decisión. Muy bien, pues Martín Rodríguez Zúñiga. Le dije primero Martín Zúñiga porque me acordé primero de mi tía Beatriz. Claro, exactamente. Y de mi madre Julián. Esa es como una impronta suya, sí, ¿no? sí, Entonces, claro. por eso, la verdad, que pena con su papá, pero siempre recuerda a las Zúñigas. Claro, es que los Zúñigas llevamos 250 años en Palmira en la misma casona. Exactamente.
con 32. Exacto. Son fundadores prácticamente de este Villorrio. Helio, muchas gracias. Diego, igualmente a los televidentes, gracias por su tiempo en Versus con Todos. Martín, muchísimas gracias por dar a conocer sus opiniones, pero sobre todo por dar a conocer a la propuesta de Fico Gutiérrez a la presidencia. Nada, miren, invitar a los palmeranos. Fico Gutiérrez, el presidente de la gente. Voto y trabajo por usted, porque siga teniendo democracia, porque siga teniendo libertad y porque se fortalezca la institucionalidad. Tenemos que construir un gran país y tenemos con qué. Perfecto, muchísimas gracias a Helio, a Martín, a todos ustedes los televidentes e internautas. Gracias por habernos acompañado a esta hora aquí en Sin Tantos Cuentos. Nos vemos mañana. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.